Buenas tardes, mi nombre es Salvador Sierra y este es el video que corresponde al reto 5, atención a adultos mayores desde la perspectiva del desarrollo, del módulo Procesos del desarrollo en el adulto y en el adulto mayor. Recordemos que esta etapa inicia a partir de los 60 años y se caracteriza por cambios importantes en el cuerpo, su funcionalidad, el deterioro de la salud y la cognición, las crisis y dificultades sociales a las que se enfrentan las personas en la adaptación a esta condición. UVEG 2021, Procesos del desarrollo en el adulto y en el adulto mayor. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis. En la rúbrica menciona que parte de la actividad que corresponde al reto 5 es acudir a una casa de ancianos o asilo o casa de reposo para conocer el lugar, ver en las condiciones en las que viven y se desarrollan o se desenvuelven las personas de tercera edad, los adultos mayores, hacer, al realizar alguna entrevista al personal del lugar que labora en el lugar y también, de ser posible, tener un acercamiento con un adulto mayor para poder realizar una entrevista. Por las condiciones sanitarias en las que aún nos encontramos, en la localidad en la que yo me encuentro, que es Aguascalientes, aún no es posible visitar estos lugares a menos de que tengas algún familiar directo internado por cuestiones de salud y por precauciones sanitarias. Pero lo que sí es que afortunadamente cuento con un familiar que estuvo trabajando un buen tiempo en una casa de reposo en Naucalpan, Estado de México. Así que me acerqué a él para poder realizar la entrevista como si él fuera todavía un colaborador de una casa de ancianos o un asilo. Le realicé la entrevista y la verdad es que debo decir que es algo muy triste conocer las condiciones en las que estas personas viven y conviven. También él me dijo que hay lugares muy costosos que él los conoce por experiencia y que finalmente es el revés de la moneda. Pero la mayoría de las personas que llegan a internar en alguna casa de reposo o en un asilo de ancianos a sus familiares, la verdad es que mm, es clase media, debo decirlo. Y en palabras de él, de mi familiar, dijo que en su momento, cuando él estaba laborando en este sitio, cobraban alrededor de entre 10 y 12 mil pesos al mes por la atención de una persona mayor ahí en el sitio. Entonces, de entrada, vemos que no todos pueden permitirse ya una mensualidad de 12,000 pesos al mes, aparte de sus compromisos, de su casa, de sus eh, deudas, en fin. ¿Y qué es lo que sucede? Se eligen lugares cada vez más económicos y más económicos, y por consiguiente la atención es pobre, debo decirlo. Por ejemplo, en la entrevista que yo le realicé a mi familiar de esa casa de retiro, menciona que no tenían rampa para sillas de ruedas, ¿sí? Había transporte para el lugar, eso sí, el lugar estaba muy poco iluminado, no había una ventilación adecuada, ¿sí? No era ni siquiera el lugar agradable a la vista. Los muebles eran hasta cierto punto cómodos, o así lo mencionó, y la relación con los residentes y visitantes no era para nada cordial. ¿Sí? La alimentación era una alimentación pobre, dice, papillas, batidos, en fin. Las habitaciones, no había habitaciones personalizadas, como lo mencioné, bueno, en habitaciones grandes en las cuales convivían 4 adultos mayores en esa habitación, tenían ahí, dormían prácticamente los 4 en el lugar, sin, no había un cuidado o una atención, vamos, personalizada. Eh, la verdad es que una situación muy, muy triste
pude de alguna manera dentro de su narrativa, pude imaginarme el lugar, debo de ser sincero. Sí, tenían prácticamente un encargado que era el que hacía todo, ¿sí? Desde estar al pendiente de que los alimentos estuvieran a la hora, hasta que las enfermeras cumplieran con sus jornadas, vigilar medicamentos, las visitas de geriatra, en fin, eh, una sola persona era quien cumplía con todas estas funciones. Evidentemente, pues no lo podía hacer bien, ¿verdad? Eran demasiadas actividades, ¿sí? No tenían actividades recreativas, solamente veían televisión y las personas ingresaban aproximadamente según el cuestionario, entre 60 y 70 años era la edad en las cuales ingresaban, un estimado. Había personas que de 90 años, incluso de 100 años, pero en sus palabras, él me comentó que fue una etapa muy difícil que le tocó vivir porque los familiares prácticamente iban y depositaban al anciano en el lugar y se desentendían. Muchos de ellos sufrían de crisis emocionales, pero de abandono más que nada. Una soledad inmensa que les provocaba esa depresión, precisamente la incapacidad ya de la visión, que ya no podían realizar sus actividades, no tenían esa independencia para poder realizar esas actividades, para poderse parar, para poder bañarse, para poder realizar alguna manualidad o algo, ¿sí? Entonces, a eso se le sumaba el hecho de que el familiar no acudía, no iba, no los visitaba y se preguntaban. Mi familiar me decía, es que de verdad, Salvador, se preguntan y me preguntaban por qué me dejaron aquí, ¿sí? ¿Qué hice para que me dejaran aquí? ¿Sí? ¿Por qué mi hijo, por qué mi hija no me puede cuidar? ¿Por qué no puedo estar en casa? ¿Por qué estoy en este sitio? Y la verdad es que es horrible. O sea, eh, él me empezó a platicar y me contó toda la historia y debo decir que esta etapa de los adultos es una etapa muy difícil. Es una etapa en la cual, debo decirlo de manera cruda, tus familiares en la mayoría de los casos te hacen a un lado completamente porque te consideran una persona ya no productiva, en mejores palabras, y no pueden hacerse cargo de ti, eres un estorbo de alguna forma para ellos, y todo esto, este sentimiento es lo que les afecta a ellos y les hace un daño terrible, un abandono y una soledad que no es fácil poderla lidiar. Entonces, en contraste, por ejemplo, con las condiciones ideales que menciona la lección de cómo debe de vivir, el ambiente que debe de tener, ¿sí? El medio psicosocial, los cuidados físicos que debe tener una persona de esta edad, en contraste con esta entrevista y con esta eh, imagen que me dio mi familiar del lugar en el que estuvo trabajando, debo decir que es del cielo a la tierra. La verdad es que no los cuidan. ¿Sí? Hay lugares muy costosos. Él mismo me dijo que incluso llegan a cobrar 100,000 pesos al mes por tener a una persona internada. Y sí, sus condiciones cambian, pero también debemos de ser realistas. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener 100,000 pesos para poder pagar unos cuidados medianamente aceptables para nuestro familiar?
Entonces, ¿qué sucede? Que muchos optan por lo más económico, debo decirlo. Entonces, es una situación muy complicada, requiere de mucha atención. Las personas mayores, debo decir que están abandonadas. Y no solamente las personas que están en una institución bajo los cuidados de una casa de retiro, no, sino incluso dentro de la propia familia. ¿Me explico? Ellos mismos llegan a aislarse porque se sienten eh, inútiles, debo decirlo así. Se sienten inútiles, se sienten como un estorbo, eh, y es lamentable. ¿Sí? Es lamentable porque, bueno, ojalá, de verdad, ojalá que todos podamos llegar a los 90 años o 100 años y que podamos convivir con nuestra familia, que tengamos la capacidad cognitiva, la capacidad psicosocial para poder seguir relacionándonos con amigos, con nuestros propios familiares, ¿sí? Y sobre todo el ánimo para poderlo seguir haciendo. En conclusión, es lo único que quiero agregar. Es necesario que pongamos más atención a las personas en esta etapa de su vida. Necesitan mucho cariño. Mi propio familiar me estuvo diciendo, dice, es que tú no sabes cuál es la satisfacción más grande que yo tuve en ese lugar, era el cariño que esas personas me daban. Yo tenía una atención con ellos, decía, los abrazaba, los acariciaba y ellos se encariñaban conmigo, se encariñaban y me buscaban, ¿sí? Entonces, esa fue la recompensa más grande que yo tuve en ese lugar, él me comentó. Entonces, esto es un reflejo de la soledad tan grande que tienen estas personas, la necesidad de afecto, la necesidad de cuidados, la necesidad de sentirse queridos. Él me decía, es que todos se sienten abandonados y se preguntan, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no nos cuida mi hijo, mi hija, nuestros familiares? Entonces, solamente quiero agregar que este grupo de gente necesita atención, necesita supervisión, necesita cariño, ¿sí? Y todos vamos hacia el mismo fin. Ojalá, ojalá que podamos llegar a esas edades, ¿verdad? Y si llegamos a esas edades, nos estaremos preguntando esto, precisamente. Nos estaremos recordando esto. Entonces necesitamos concientizar que las personas mayores son parte importante de nosotros, de nuestras familias, de lo que somos. Nosotros somos y estamos gracias a ellos y necesitamos tener esa conciencia, ¿sí? Acercarnos a ellos, cuidarlos. Y sí, dicen que los adultos mayores vuelven a ser niños. Mi familiar me lo volvió a comentar y me lo confirmó, es cierto. Y necesitan precisamente sentir nuevamente ese cariño, ese amor, ese acercamiento para poder tener un, una trayectoria feliz. Es lo único que yo quiero agregar. No puedo poner imágenes del lugar por la razón al inicio del video que dije, no visité yo ningún lugar, pero creo que esta, este diálogo, esta entrevista que tuve con mi familiar de primera mano fue mejor, considero yo, que fue mejor que haber acudido a algún sitio en donde quizá me hubiesen podido haber hablado maravillas, ¿no? De que los cuidaban súper bien y los atendían súper bien y nada les faltaba. Entonces, no es así, no es así. Y él me lo dijo, la mayoría de los asilos y la mayoría de las casas de reposo son así. No nos cuidan bien, no nos atienden, no nos procuran. Y es algo en lo cual debemos todos como sociedad tener la responsabilidad de poner atención con esto. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches.